Ellos en su mentalidad no conciben que un país como Cuba, un gobierno como el cubano, en cierto momento tenga la determinación de enfrentarse al gobierno norteamericano. Considerar que quien generó esa política y la ha podido sostener durante 66 años va a venir a salvarnos o a ayudarnos es un absurdo. Yo estoy seguro de que hay suficiente patriotismo. Yo pienso que esos 32 lo demostraron. Y esos 32 hasta nos aman. Nadie lo sabe. Eso es un acomodamiento de los hechos a la ley. O sea, uno de los elementos que tienen que ser probados cuando se trata de este tipo de acusación es que cualquier cosa que haya sucedido o que se haya concebido, en dependencia del cargo, haya sucedido en aguas internacionales, porque desde el punto de vista legal lo que sucedió dentro de Cuba no se atiene a la jurisdicción de los Estados Unidos. Lo que hacen ellos es modificar el lugar del hecho para atraerlo a su propia jurisdicción y considerarlo parte de su sistema legal, o sea, poder hacer la acusación dentro de su sistema legal. De lo contrario, si ellos admitieran que sucedió en aguas nacionales de Cuba, tendrían que admitir que no tienen jurisdicción sobre lo que sucedió y no podrían crear este caso, que es lo que están haciendo. Se presentaron evidencias de ambas partes. Hubo un experto de la defensa que hizo un trabajo muy serio. Ellos presentaron algunas evidencias de radares, pero ninguna de las evidencias en realidad fue concluyente. Esa es la verdad de los hechos. Los radares que ellos presentaron cuando fueron examinados en la contraexaminación nuestra estaban llenos de defectos, presentaron lo peor que podían haber presentado. Y nosotros tampoco presentamos una evidencia concluyente al respecto. El experto de nosotros logró hacer un trabajo con todo lo que en tiempo real se generó, o sea, el video del Majesty of the Seas, las conversaciones a bordo del 2506, que por cierto Basurto manipuló en su regreso a Miami. Cuando llegó a Miami ya las conversaciones que se recibieron no eran las que realmente se habían producido en el vuelo, las conversaciones de los pilotos de los MiGs, pero ninguna de esas evidencias es concluyente en relación, esa es la realidad, con el lugar del hecho. Nosotros siempre insistimos en que ellos demostraran imágenes satelitales, que eso sí es incontrovertible. Ellos siempre se han negado a mostrar imágenes de satélite. Lo que sí hay es una coincidencia entre ambas versiones de que el avión de Basurto estaba dentro de aguas cubanas. Y bueno, Cuba aduce que los tres aviones estaban en aguas cubanas y ellos aducen que estaban en aguas internacionales los aviones que fueron derribados. Ahora, en la conversación, cuando se habla de intención, porque hay que entender también que cuando tú eres un piloto de caza, que vas a derribar un objetivo, tú eres guiado por un radar de tierra. Tú no tienes un mapa. Bueno, ya actualmente sí, puede ser que tengan un GPS, pero en aquellos años el piloto de caza iba para donde le decían. Y lo que sí se puede deducir a partir de lo que le orientó al piloto el radar de tierra es que nunca hubo intenciones de que pasara nada en aguas internacionales. O sea, cuando uno examina la conversación del radar con los pilotos, se da cuenta que todas las referencias posicionales que se producen son referentes a aguas nacionales cubanas. Es curioso porque uno ya tenía idea de que cualquier día podía ocurrir, dada la historia de lo que estaba pasando y las advertencias retiradas del gobierno cubano, pero sin embargo cuando ocurre el hecho, te pasa como eché en la carta, ¿no? La posibilidad real del hecho te golpea, el hecho te golpea. Ese día para mí fue un día normal. Yo estaba volando con mis estudiantes, pasé el sábado volando, yo volaba bastante los sábados, porque tienen muchos estudiantes que son abogados o contadores y bueno, tienen el sábado para volar. Yo regresé a mi casa y ese día fue un día normal hasta que pusieron el noticiero a las 6 de la tarde. Yo recuerdo el lugar en que yo estaba exactamente en la cocina de la casa, de casa de mi tía, donde yo vivía, cuando última hora derribados 2 aviones. Para mí fue un shock. Yo me sacudí porque sabía que la situación que se iba a generar iba a ser muy, muy tensa. Todo el mundo alertó. Todo el mundo alertó. El gobierno americano alertó. A Basurto se le advirtió.
De hecho, yo recordaba ayer una reunión que tuvieron ellos en noviembre del 95 en Washington, donde el general del Comando Sur les advirtió que no iba a mandar a sus muchachos a morir por ellos en Cuba. Estaba más que claro, el gobierno norteamericano trató de quitarle la licencia a Basurto. Ahí intervino la justicia de Miami otra vez y le devolvieron la licencia. Porque siempre entre este estamento de Miami y Washington ha habido una puja de la cola por tirar del perro. Y hay que decir que a veces lo han logrado. Yo pienso que los israelíes los israelíes son casi que la cabeza del perro, pero los cubanos de Miami, hay que decirle que hay que darles el mérito de que de vez en cuando han logrado tirar del perro, aunque siguen siendo la cola. Esto es parte de un tirón de cola, como lo fue también el tema del derribo, la ley Burton, como lo fue pies secos, pies mojados, resultado de las protestas en Miami por el acuerdo migratorio, porque los pies secos, pies mojados no estaban en ningún acuerdo, fue un invento de Clinton para complacer a la gente de Miami. O sea que ellos siempre han tenido cierta ascendencia sobre sus patrocinadores y en este fue uno de esos casos en los que ellos lograron que el sistema judicial de Miami le devolviera a Basurto la licencia hasta que, bueno, finalmente sucedió lo que sucedió. Ellos, en su mentalidad, no conciben que un país como Cuba, un gobierno como el cubano, en cierto momento tenga la determinación de enfrentarse al gobierno norteamericano. Ellos todos son hijos del platismo, son hijos de la Operación Pluto. Y siempre han mirado al gobierno norteamericano como algo por encima. Y un mes antes del derribo, Basurto fue a Radio Martí y le preguntaron precisamente eso que me acabas de preguntar. Y él se echó a reír y dijo, bueno, que los MiGs no tenían gasolina. Aunque lo hizo en forma de chiste, lo que subyace detrás de esa declaración es su seguridad de que Cuba no iba a atreverse a cumplir con las advertencias que había emitido tantas veces. Y bueno, una vez más se equivocó, como se equivocaron en Girón también, ¿no? Se han equivocado de vez en cuando y esta fue una equivocación que costó 4 vidas. La génesis de Hermanos Rescate está en lo que se llamó en los años 60 los tines de infiltración. Fueron jóvenes, hijos de familias generalmente acomodadas cubanas, muy pro-americanos, algunos estudiantes allá inclusive, que fueron preparados por la CIA para infiltrarse en Cuba y apoyar desde dentro del país la invasión y todas las actividades contrarrevolucionarias que en el año 60, 61, hasta el 63, 64 se ejecutaban contra el país. Ellos fueron entrenados en guerra psicológica, en terrorismo, explosivos, sabotaje, y eran gente inteligente. Yo pienso que hay que admitir que Basurto cree en lo que él hace. O sea, yo no voy a decir que no. Ahí en el centro de ese esquema estaba José Basurto y estaba otro miembro de los tines de infiltración, Billy Chus, que terminó siendo técnico después en detector de mentiras, trabajó para la CIA, después para el sector privado. Y otro elemento que no era tan beligerante, Arnaldo Iglesias, que también era parte de ese entramado central de Hermanos Rescate, que yo diría que como conspiradores al fin era un grupito aparte. Más allá de los que iban a buscar balseros, de los que pensaban en otras cosas, ellos eran un grupo aparte. En esa concepción de su propósito de vida, porque Basurto siempre estuvo conspirando, él estuvo en el Irán Contra, estuvo en El Salvador, o sea, siempre estuvo conspirando más allá de Hermanos Rescate y más allá de los cañonazos que lanzó contra el Hotel Rosita Ornedo aquí en La Habana en el año 63. En ese concepto, yo pienso que Basurto vio en la crisis de los 90 y el tema de los balseros una posibilidad de generar una entidad que, apelando al sentimiento, al humanismo, a la bondad, pudiera irle permitiendo insertarse dentro de lo que eventualmente iría pasando en Cuba. O sea, hay que entender que en el año 91 Cuba se iba a caer, ya los soviéticos, se cayó el muro de Berlín, los soviéticos dijeron que ya está aquí, y bueno, solamente Fidel se paró y dijo, bueno, pero para aquella gente hay que entender que Cuba ya no daba más, que se caía.
Y yo pienso que él vio la oportunidad de insertarse en cualquiera de los eventos que se sucediera a partir de esa dinámica que se creó en el año 90. Y por supuesto la primera cuña es Hermanos al Rescate, una organización que va buscando balseros, que genera simpatía, que la gente aquí lo oye y que quiere irse, bueno, me van a rescatar. Y yo pienso que le fue bien en esa inserción, pero él siempre trató de acercarse a las Fuerzas Armadas cubanas. Por eso es que él incluye al final, después en ese círculo cerrado, incluye a Juan Pablo Roque, que era mayor de la aviación cubana. Trató de ir dándose a conocer más allá del tema de los balseros. Y al mismo tiempo fue siempre pensando en qué otras cosas podrían hacerse en caso de que la situación en Cuba empeorara. La primera información que envío yo en relación con planes violentos de parte de Basurto es en agosto del 92. Donde él me presenta un mapa de la red eléctrica cubana, la red de alta tensión, me consulta sobre en qué lugar se podría aterrizar en un avión pequeño para poner cargas explosivas en alguna torre de alta tensión, ese tipo de situaciones. En la medida en que la situación en Cuba va complicándose, el año 94 es un año muy difícil, ellos empiezan ya con las provocaciones, irrumpiendo en el espacio aéreo cubano. Hasta ese momento, ni Cuba se había metido con ellos y ellos, más allá de saludar por la frecuencia y hacer su propaganda, no habían sido una gran preocupación para el gobierno cubano. Ellos volaban en aguas internacionales, pasaban el paralelo 24, pedían permiso, llegaban hasta las 12 millas. De vez en cuando incursionaron dentro, pero para buscar un balsero que estaba un poquito adentro. Después se lo mandaban a los COJAR y eso no fue un problema el COJAR con los cubanos. Y hasta ese momento no. Pero en el año 94, en todo este desarrollo de los acontecimientos, él busca una alianza con los militares cubanos que habían desertado a través de Rafael del Pino, a la que se incorpora también el Neido Oliva, que era un general retirado que vino en Girón, fue el jefe militar de la invasión de Girón, y crean lo que se llamó la CAM, Cuban American Military Council. Y ahí estábamos envueltos, bueno, los pilotos de Hermanos al Rescate, varios militares que estaban por allá. Yo recuerdo que en una reunión de la CANCO fue divertido porque empezamos a discutir como un programa de la reunión. Y cuando Basurto presentó el borrador del programa, dijo que aparecía que aceptaban el terrorismo, así mismo, con esa palabra, aceptaban el terrorismo como un método de lucha. Nosotros objetamos. Casualmente los infiltrados objetamos, digo, Basurto, eso políticamente no está bien, no lo ponga. Y lo que dijo Basurto es lo que te voy a decir. El terrorismo es el arma de los pobres, eso es lo que dijo. Pero bueno, otras veces él ha dicho abiertamente, se lo ha dicho a muchos lugares, que bueno, que al final lo que lo hicieron terroristas fueron los americanos, eso lo ha dicho él, se lo ha dicho a las cadenas más importantes de televisión de Estados Unidos, ¿no? Porque él tiene, a ver, Basurto tiene esa espina de que contra esta gente me hicieron terrorista y ahora no me dejan. Esa es la realidad de Basurto. Pero bueno, viendo a la CANCO, cuando se crea la CANCO, él empieza, él está observando la situación de Cuba y ve que se hace crítica, la crisis de los balseros, que vino después. Y el 17 de abril del 94 deciden celebrar la fecha de la invasión de Playa Girón, irrumpiendo en aguas cubanas. Y se crea un espectáculo frente al malecón. Estuvimos a 3 millas del malecón, ahí tiramos bombas de humo, tiramos bengalas desde los aviones, y eso fue. A partir de ahí se crea una dinámica en Miami en la que la payasería se convierte en un medio de vida. Tú llegas, haces una payasada en Cuba, miras para allá y te reciben y se fue creando. Bueno, yo creo que ahora va un poco más en serio que en aquella época. En aquella época empezaron como payasos y terminaron con un derribo. Ahora va mucho más en serio. Ahora se trata de explotar aquello para que los Estados Unidos nos invadan, que siempre ha sido una constante en la mentalidad de ellos. O sea, ellos siempre han querido que los Estados Unidos cumplan con la promesa que ellos supuestamente dicen que les hizo Kennedy cuando giró. Ya se ha sabido que no es cierto, que Kennedy no prometió nada, pero bueno, hasta el otro día se consideraba que Kennedy los había embarcado
Y ellos siempre han tenido en su silla turca la espina de que los Estados Unidos tenían que haberle cumplido con esa promesa e invadir a Cuba. Y no han perdido oportunidad. No han perdido oportunidad de empujar en esa dirección. Yo lo que pienso que sucede es que en este contexto en el que se encuentran en Washington el gobierno más agresivo que ha tenido Estados Unidos en la posguerra probablemente, y además que lo ha demostrado, su agresividad, un gobierno que está tratando de aplicar de nuevo la diplomacia de las cañoneras, la doctrina Monroe a pecho descubierto. Yo pienso que han encontrado esa oportunidad y la están aprovechando para empujar a ese gobierno en la dirección de una agresión a Cuba. Detrás del indictment a Raúl, de la acusación a Raúl, lo que está es el deseo de que suceda un Maduro 2.0 o un Jamenei 2.0 que cree una situación en la que los dos países entren en un conflicto y se cumpla ese sueño de que los americanos invadan el país. En este discurso ellos tienen dos extremos opuestos que son interesantes. Por una parte, dicen que Cuba es una amenaza, pero por otra parte dicen que Cuba no puede resistirse. Pero al final esos dos extremos opuestos lo que buscan es lo mismo, es incitar a la invasión. O sea, amenázalos, invádelos porque son una amenaza. Hay que invadirlos, son una amenaza, nos amenazan. Pero invádelos porque es fácil invadirlos. O sea, pero en el fondo ellos no se creen ninguno de los dos extremos. Hay que entender que estamos hablando de personas que durante demasiados años han ido sembrando el negocio del odio. Es un negocio. El odio siempre lo fue para ellos. Y ha sido un negocio tan beneficioso que ahora se ha traspasado a las redes sociales. O sea, ahora tenemos una industria del odio en las redes sociales que está haciendo dinero a costa del odio. Y entonces a ellos no les importa la contradicción. Eso para ellos es una bobería. Lo importante es que se cumpla el objetivo que están buscando. Y el objetivo siempre ha sido que el gobierno norteamericano invada Cuba. Ese es el objetivo. Y que les devuelva su isla. Venir detrás de los marines y volverse a coger a Cuba y hacer con Cuba lo que ellos quieren. O sea que más allá de lo que ellos digan o dejen de decir respecto a nuestra resistencia o no, mira, si mañana le hace falta decir que tenemos bombas atómicas, lo van a decir. No les va a importar que sea verdad. Lo que les importa es todo argumento que empuja en esa dirección, que es la dirección de que Estados Unidos invada el país. Porque es difícil hablar de generalizar. El cubano que está allá lo que más siente es cuando tiene que pagar los biles. Vamos para decirte, cuando le toca pagar la renta y pagar la electricidad y el carro y esto y lo otro. Es lo que más siente, en general, en términos generales. Incluyendo a mí que estaba allá y lo también tenía que hacerlo. Hay muchos cubanos que, yo pienso que la mayoría, por supuesto, no desea una invasión contra el país. Como decía, hay un estamento que se ha dedicado a sembrar ese odio y que es el que tiene el discurso en representación del resto de la comunidad, es el que ha logrado entronizar dentro de la política local a estos representantes y senadores que conocemos que se han dedicado a empujar. Son una minoría muy poderosa que ha impuesto sobre el resto de la comunidad esa visión de las cosas, con su dinero, con su poder económico, con sus negocios en Washington, con sus vínculos con la CIA de los años 60. Y por una u otra vía han logrado hacerse de la representación de la mayoría de los cubanos. Yo reitero, creo que la mayoría de los cubanos no quieren una invasión. Lo demuestra que hoy por hoy estamos viviendo en gran parte por ello. Esa es la realidad. Aquí hay muchas familias viviendo porque su familia le manda con qué vivir. Me gustaría pensar que una buena parte de ellos, o una parte sensible de ellos, se rebelaría en caso de que sucediera. Pero yo no puedo poner la mano en la candela por nadie. Porque también la gente allá piensa en resolver sus problemas y a lo mejor consideran, bueno, este no es mi problema, lo siento, no me gusta, pero no voy a lanzarme a la calle a protestar. Hasta ahora esa dignidad la han tenido un grupo pequeño de cubanos que a lo largo de todos los años
han mantenido esa bandera de acercarse a Cuba y lo han hecho con tremendo sacrificio. No todo el mundo está dispuesto a sacrificarse de esa manera, no todo el mundo está dispuesto a señalarse de esa manera, porque te señalas. Ahí hay un aparato de vigilancia creado también que señala a cualquiera y le hace la vida difícil. Yo pienso que la mayor parte de los cubanos en Miami, si se lograra que el raciocinio se imponga y resolvemos esta situación y nos ponemos de acuerdo con el gobierno norteamericano, que la mayor parte de los cubanos de Miami lo aceptarían con alegría. De hecho, cuando uno observa las reacciones en las elecciones, que es cuando más tú puedes más o menos decir, bueno, la gente fue a votar, te das cuenta de que la política de Obama provocó un movimiento hacia el acercamiento en la comunidad cubana. Porque es lo natural, lo demás es impuesto. O sea, este odio, esta violencia, esto es impuesto. La gente no quiere vivir con ese odio hacia su país. Que haya quien se lo compre por las razones que sea, y eso sería objeto de un estudio científico, sociológico, pero lo natural es que la gente se lleve bien con su país. La única comunidad que ha sido secuestrada de esa manera en Estados Unidos es la cubana. Ninguna otra comunidad ha sido secuestrada así para enfrentarse a su nación. Ninguna. Y los demás latinoamericanos lo ven y dicen, ¿qué le pasa a los cubanos? Pero no son todos los cubanos. Yo tengo esperanza de que si se impone el raciocinio, esa comunidad se moverá en la dirección correcta y quedarán berreando su resentimiento, bueno, los que se han dedicado a hacer el negocio de la guerra contra Cuba. Yo creo que a ellos no les importa a estas alturas ya ni el secretario Raúl, lo que les importa es que invadan Cuba, punto. Raúl es un símbolo. Primero es un cubano, segundo es un cubano patriota, ya por eso hay que defenderlo, pero además es un símbolo y los símbolos también se defienden. Cuando defendemos a Raúl, defendemos a la nación cubana. Igual que lo hicimos cuando tuvimos preso a Villavicencio, cuando nos tuvieron a nosotros. No es René, no es Villavicencio, no es Raúl, no es Gerardo. Es la nación cubana la que se está defendiendo. Y Raúl y la nación son lo mismo, como somos todos los que la defendemos. Y además de eso, es un símbolo de esta revolución y de esta nación, de la historia del país. Yo pienso que ellos nunca tendrán la capacidad de desacreditar a Raúl como no lo han podido hacer con el Che, mira que llevan tiempo. La historia lo pondrá en su lugar todo. Yo pienso que Raúl y Fidel y el Che son gente que tienen la suerte de que la historia los ha puesto rápido en su lugar. A Cristo lo tomó 300 años. Así que lo que quieren es que se invada el país, punto. Y lo que hace falta es que triunfe la racionalidad. La idea de que venga a salvarnos quien nos ha estado agrediendo y estrangulando durante 67 años es absurda. Hay que recordar el famoso memorando de Mallory, en que explícitamente se dice que bueno, hay que estrangular al pueblo cubano para que ese pueblo se canse, se desencante y finalmente se lance contra el gobierno cubano. Ese memorando es del año 60. Que han pasado 66 años desde que fue escrito. Y ha sido la política de Estados Unidos hacia Cuba durante todo ese tiempo, en el que varias generaciones de cubanos hemos sido víctimas de esa política. Entonces, considerar que quien generó esa política y la ha podido sostener durante 66 años va a venir a salvarnos o a ayudarnos es un absurdo. Es ilusionarse y es injusto. Obviamente, algunas personas ya han sido víctimas del propósito de ese memorando y han llegado a creérselo. En parte por esa desesperación a que apunta el memorando creada por el bloqueo y bueno, por nuestros errores que obviamente pueden tener un impacto mayor o menor en la situación que estamos viviendo. Pero nunca puede olvidarse que en el entretelón detrás, el telón de fondo de nuestros errores es esa política de 66 años. Yo pienso que hubiéramos errado menos si no hubiera existido esa política. Y creo que se demostró cuando Obama hizo la apertura que hizo. O sea, aquí en 2 años el aire se hizo más fresco para todo el mundo, para ellos y para nosotros. Y yo pienso que ese es el camino. Salvarnos es fácil, levántenos el bloqueo. Hagan lo que hizo Obama. No hay que ir tan lejos, fíjate.
Obama no levantó el bloqueo, pero nada más que con eso, ya empezamos nosotros a florecer. Y nosotros no necesitamos que vengan quienes nos han estrangulado a salvarnos, cuando lo que tienen que hacer es dejar de estrangular. ¿Qué pasaría en Cuba? Bueno, yo pienso que ellos tratarían de florecer aquí, de que poner sus negocios, de que florezcan como en cualquier otro lugar. Nos volveremos una sociedad egoísta, en la que muchos programas sociales verán se verán mermados mucho más de lo que nos ha afectado inclusive el bloqueo. Porque en una economía de mercado que algunas personas se creen que todo florece, que todo funciona bien, y algunos que tienen un chinchar se creen que van a competir después con la McDonald's o con Kentucky Fried Chicken. La competencia es fuerte. Y los recursos no se utilizan tanto como los utilizamos nosotros, los poquitos o más que tengamos, para garantizar los programas sociales, para garantizar la vivienda. Hay personas que no se dan cuenta de lo que es pagar la vivienda, la electricidad por lo que vale, la escuela por lo que vale. Ahí no se dan cuenta de eso y se creen que va a seguir siendo igual que aquí con el capitalismo de allá. Y tendríamos que optar por una de las dos cosas. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿cuántos maestros van a sobrar? ¿Cuántos médicos van a sobrar? Cuando el mercado diga, no, la medicina es así, no es asado, va a sobrar mucha gente, como sobran en muchos lugares, donde terminan después trabajando para los carteles o haciendo lo que pueden hacer. ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con ese campesino? ¿Le vamos a devolver la tierra a la United Fruit Company? ¿Desintegramos la NAP y le devolvemos la tierra? O sea, la gente tiene que a veces ponerse a pensar en lo que representa y en por qué ellos nos han estado agrediendo durante 66 años. Así que yo reitero, si nos quieren salvar, es facilito. Levántenos el bloqueo, vamos a sentarnos, yo te debo tanto, tú me debes más cuánto, nos ponemos de acuerdo y vengan a hacer negocio. Pero es preferible que sea con el gobierno que tenemos y no con un gobierno que esté al servicio de la gente que yo conocí en Miami. Yo estoy seguro de que hay suficiente patriotismo. Yo pienso que esos 32 lo demostraron. Y además te voy a decir una cosa. Pues bueno, se vieron las imágenes en Mar-a-Lago de Trump y Marco Rubio y estaban preocupados. Porque la fuerza que se lanzó sobre esos 32 hombres fue una cosa brutal, descomunal. De hecho, ni siquiera fueron los 32, algunos estaban descansando. O sea, vamos a partir de ahí. O sea, que con cualesquiera que fueran los otros, los mantuvieron a raya durante 40 minutos. Estamos hablando de una incursión con aviones de todo tipo, helicópteros, con una capacidad de fuego abrumadora. Ningún destacamento de defensa personal, de seguridad personal está hecho para eso. Un destacamento de defensa personal es paramilitar, ni siquiera es una unidad militar. Y se batieron contra esa gente. Y la preocupación de ellos en Mar-a-Lago se nota en los rostros. Y yo pienso que tiene que ser un elemento en el que ellos tienen que estar pensando, bueno, si esto fue con este grupito y con la capacidad militar que nosotros lanzamos contra ellos, ¿qué pasa cuando invadamos el país? Trump tiene que estar sacando muchas cuentas en este momento, muchas cuentas, costo-beneficio. Y no siempre es fácil sacar esa cuenta. Pero va y esos 32 hasta nos salvan. Nadie lo sabe, pero va y hasta nos salvan. La historia dirá.